Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros. Versículo 19. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy hablando en la sección de personajes de varios que fueron hombres, mujeres de oración. Ana, por ejemplo, fue una mujer de oración. No podía tener hijos y oraba día y noche a Dios por tener uno. Y el Señor escuchó su oración. Jesús es un ejemplo de oración. Se apartaba al monte, tenía su relación personal con el Padre. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas que tenían su tiempo de calidad, su tiempo de comunión con Dios a través de la oración. Y Pablo en esta carta de Tesalonicenses nos exhorta a eso. Oren sin cesar. Orad sin cesar. Es una orden la que nos está dando Pablo. No existe tal cosa como una oración sin contestar. Es fácil creer que Dios anda muy ocupado, que simplemente no está interesado en lo que tú quieras o necesitas. Especialmente cuando oras. Y más cuando oras y no recibes lo que has pedido. La verdad es que Dios no te está ignorando. Él ha escuchado cada palabra tuya. Él conoce cada una de tus necesidades. Él contesta las oraciones. El problema es que muchas veces no escuchamos su voz. El problema es que muchas veces pedimos cosas a Dios que son para nuestros propios deleites. Pedimos cosas a Dios que no están alineadas a su voluntad. Dios nunca deja de contestar las oraciones que salen de la boca de sus hijos. La única oración que Él ignora es la oración de aquellos que ignoran su ley y que realmente no lo aman. No es siempre la respuesta a lo que tú quieras. A veces Él dice que no. Él puede que no te muestre la respuesta inmediatamente. A veces te dice que esperes. Pero vendrá. Y cuando estás seguro de esto, tú puedes confiar en Dios. También Dios es persistente. Su plan de rescate para la humanidad tomó milenios en desarrollarse, y aún después de muchos rechazos por parte de su gente, Él continúa redimiendo, restaurando, preparando al mundo para la llegada del Mesías. Él busca nuestro amor constantemente y no nos abandona, sin importar cuántas veces caigamos. Él ha prometido completar la obra que ha comenzado en nosotros, sin importar cuánto tiempo demore o cuán larga sea esa carretera. Dios no se da por vencido. Por eso tiene sentido que Dios es persistente. Él nos está animando cada día y nos está exhortando a que seamos persistentes. Él continúa haciéndonos a su imagen, y esta es una de las maneras que nosotros podemos reflejarlo. Es por eso que Jesús les dijo a sus discípulos que oraran siempre, que no se desanimen. Jesús les daba parábolas acerca de seguir tocándole a la puerta al vecino hasta que ésta abriera. Eso es ser insistente. En nuestra búsqueda de Dios, de su reino, de su voluntad para nuestras vidas, debemos de ser incansables, como Él es incansable. No te canses de clamar, no te canses de orar a Dios. No te des por vencido. Sigue buscando a Dios, sigue clamando. Versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La ingratitud crea separación en las relaciones.
Cuando una persona se ha tomado la molestia de hacer algo bueno para bendecir a otra y el gesto es tomado como si nada, la relación se enfría. Mientras tanto, la gratitud, ¿qué hace? Acerca a las personas. El aprecio hace que una persona se sienta valorada, y cuando nosotros nos sentimos valorados, nuestra franqueza aumenta hacia aquellos que nos valoran. A todo el mundo le gusta ser apreciado. Dios no espera que digamos gracias, Señor, por el holocausto, gracias por la gente que se está muriendo en las guerras, o gracias por todas estas cosas pecadoras alrededor mío. No, Dios quiere que seamos agradecidos en todo. Agradecidos que Dios todavía está en control de todo, que Él está contigo, que Él nunca te dejará, que Él nunca te abandonará. El Salmo 103, verso 2 dice: bendice alma mía al Señor, y no te olvides de ninguna de sus bendiciones. Me gusta esta carta de Pablo porque deja varios puntos cortitos, pero que tienen su mensaje impreso. Versículo 17. Orad sin cesar. Versículo 18. Dad gracias en todo. Versículo 19. No apaguéis al espíritu. Versículo 20. No menosprecéis las profecías. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Versículos cortos, pero que encierran grandes verdades. Pablo era un hombre de oración. La oración era el secreto de su vida, de su tremenda influencia, de su sufrimiento, de su perseverancia, de su pasión por las almas de los hombres. Por eso Él es el más cualificado, después del Señor Jesús, para instruirnos sobre el tema de la oración. Leyendo estos versículos uno puede encontrar verdades vitales sobre la oración. También Pablo, en la carta de Efesios, nos deja algunas lecciones, algunos versículos que vamos a considerar, ya que hoy la reflexión va dedicada sobre la oración. Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. En estos versículos podemos encontrar verdades sobre la oración. En primer lugar, que la oración, como dice Pablo, es esencial, es importante, es primordial. Pablo habla de la armadura que hemos de vestirnos y sigue directamente sin parar diciendo orando en todo tiempo. Para un soldado es importante tener puesta la armadura correcta, estar equipado con una espada, pero igualmente importante es que el soldado esté en constante comunicación con el comandante, con el general. El cristiano, mientras está en el campo de batalla, tiene que estar en contacto directo con el trono de Dios. Esa línea de oración, comunicación con nuestro Señor, no debe romperse nunca. La oración es esencial. No es opcional. Es esencial, es fundamental. Esta es una verdad. Pero hay otra verdad en estos versículos. Debemos orar en todo tiempo. Pablo no solo nos exhorta a orar, sino a orar en todo tiempo. Y esto nos recuerda lo que acabamos de leer en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orar en todo tiempo. Debemos procurar vivir una vida verdadera de oración. Es de mayor importancia que tengamos tiempos determinados de oración, como Daniel, por ejemplo, que oraba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, verso 10. Como David, que oraba 3 veces al día. Salmo 55, verso 17. Más tarde nos dice que oraba 7 veces al día. Salmo 119, versículo 164. Como Jesús constantemente se apartaba a un lugar de oración. Te invito a que leas Lucas capítulo 6, verso 12. Además, podemos orar en ocasiones especiales, como en momentos difíciles.
cuando necesitamos dirección, cuando somos tentados, cuando somos perseguidos, cuando nos llega una carta inquietante, cuando llega una enfermedad, cuando nos encontramos en cualquier clase de necesidad. Tú y yo podemos recurrir a la oración. Siempre la oración está a nuestro alcance, en cualquier momento. Incluso a la hora de hacer un examen, tú puedes orar al Señor: Señor, dame las fuerzas. Obviamente que tú tienes que estudiar antes, porque si no estudias y oras al Señor que apruebe el examen, pues si no has estudiado va a ser complicado. Tú tienes que poner de tu parte. Pero el Señor te puede dar fuerzas para que puedas descansar en esa noche. Porque muchas veces los jóvenes, los que tienen que hacer exámenes en la universidad, en el instituto, en el colegio, toda la noche, después de haber estudiado, están dando vueltas al examen. ¿Y si lo suspendo? ¿Tanto estudio para suspender? El Señor te puede dar las fuerzas, la paz, el descanso, para que puedas afrontar ese examen y lo puedas aprobar. Podemos orar en ocasiones especiales, en cualquier momento. Y te he puesto ejemplos, en momentos difíciles. Cuando somos tentados, cuando somos perseguidos, cuando nos llega una carta, cuando llega una enfermedad. Debemos orar en todo tiempo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en este día. Orad en todo tiempo, orad sin cesar. Esta es una verdad. Pero hay otra verdad que encierra estos versículos. Debemos usar toda clase de oración. Que acabamos de leer, Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración y súplica. Está sugiriendo que la oración puede consistir en adoración, en alabanza, en acción de gracias, en petición, en ruego, en intercesión. También está hablando de tres clases de oración. Oración individual, oración de agradecimiento, oración en comunidad. Oración individual lo puedes encontrar en Mateo capítulo 6, verso 6. Oración de agradecimiento en Mateo capítulo 18, verso 19. Y oración en comunidad en Hechos capítulo 12, versículo 5. Esas son las clases de oración. Toda oración y súplica. Pero luego Pablo nos vuelve a decir que debemos perseverar en la oración. No solo usar toda clase de oración, no solo orar en todo tiempo, no solo que la oración es esencial, sino que debemos perseverar en la oración. Siempre debemos seguir orando. Siempre tenemos que estar en alerta. Necesitamos ser persistentes en la oración. La palabra velando indica que hay peligros al orar. Y efectivamente los hay. Hay peligros. Peligros de distracción. ¿Cuántas veces estás orando y te distraes y tu mente se teletransporta a otra cosa? Hay peligros, distracción. ¿Cuán a menudo hay cosas que interfieren e impiden que oremos? Al igual que hay distracciones, hay desánimo. Quizás hemos orado por algo alguna vez o incluso dos y nos hemos vuelto impacientes al no tener respuesta, al no obtener lo que hemos orado. Hay reticencia. Puede ser por cansancio, por preocupación. Yo te soy sincero, una vez estaba tan cansado, llegué físicamente cansado, que empecé a orar y me quedé dormido. Al día siguiente me levanté y dije, oye, creo que estaba orando. ¿Terminé de orar o me quedé dormido? Había reticencia. Estaba cansado físicamente y empecé orando y me quedé dormido. Hay desesperación. Ese es otro peligro. A veces la situación por la que estás viviendo parece imposible, ¿verdad? Que en vez de confiar en Dios, nos vemos sobrepasados por un sentimiento de frustración e incluso de inutilidad en la oración. Y cuidado, porque de la desesperación viene la derrota. Te sientes derrotado. Esos son los peligros que hay. Por eso tenemos que velar en todo tiempo y evitar la distracción,
el desánimo, la desesperación, la derrota. Pablo también nos exhorta a orar por todos los santos. Obviamente es imposible orar por cada uno de los santos individualmente. Es casi imposible a veces acordarte, por ejemplo, de tantos hermanos y hermanas que están en diferentes países, de misioneros. Es muy difícil orar por tantos pastores. Es muy difícil orar por tantas familias porque nos olvidamos. Lógicamente es imposible. Pero en un sentido general y desde luego en un sentido sistemático podemos hacerlo. Hoy lunes voy a orar por este bloque de personas. Martes voy a orar por este otro grupo. Miércoles, así. Lo puedes hacer de una manera sistemática. Puedes hacer listas de oración. Podemos orar por los santos de Dios. Podemos orar por nuestros hermanos que son perseguidos en todo el mundo. Podemos orar por los misioneros. Podemos orar por los que pecan. Podemos orar por nuestros familiares que no conocen a Dios. ¿Has orado alguna vez por ellos? ¿Has orado alguna vez por hermanos y hermanas que han estado con nosotros sirviendo a Dios en la iglesia y de repente han abandonado? ¿Se han vuelto a las cosas del mundo? ¿Has orado por esas personas que han estado entre nosotros y ahora ya no están? ¿Has orado por esos hermanos y hermanas que son tentados, que son vencidos por el mundo, por la carne, por el diablo? ¿Que han tropezado? ¿Oras por esas personas? ¿Oras por los nuevos convertidos? ¿Oras por este ministerio, por ejemplo, de Radio Solidaria? ¿Oras para que se abran puertas para el Evangelio? Qué importante es la oración. Y Pablo nos está diciendo que debemos orar los unos por los otros. Debemos orar por todos los santos. Debemos orar por obreros que están en el frente de batalla. El versículo 19 y 20, Efesios capítulo 6, Pablo está diciendo, orar por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Estos versículos 19 y 20 nos enseñan que aquellos que ocupan puestos prominentes en el servicio tienen una especial necesidad de oración. No te canses de orar por tu pastor, por tu autoridad. Hay una carga sobre sus espaldas. Es tu compañero de milicia, ora por él. Cubre sus espaldas. ¿Cómo deberíamos orar por los predicadores, por los evangelistas, por los maestros, por los líderes que están en la obra de Dios? Ora para que el Señor les dé palabra, gracia para predicar el Evangelio, audacia también. Pablo nos está diciendo que para ser efectivos en todo nuestro orar, debemos hacerlo en el Espíritu. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Ahí está la clave. Este es el secreto de todo, en el Espíritu. Y esto lo puedes comparar con Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Podemos hacer una comparación de este versículo de Efesios con este de Romanos. Dice así el versículo 26, Romanos capítulo 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí está el secreto, orar en el Espíritu. Y tú puedes compararlos. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas orando. Todo se logra por la oración. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar a Dios. No te canses de orar, no te canses de clamar a Dios. Bartimeo es un ejemplo. Bartimeo se entera de que Jesús pasa por su ciudad y empieza a clamar. Bartimeo,
Bartimeo, que está Jesús. Y Bartimeo empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a dar gritos. ¿Qué hicieron las personas, qué hicieron los discípulos que estaban ahí? Oye, cállate. Le reprocharon: oye, deja de gritar. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se cayó? No. Empezó a gritar más alto: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene. Manda a traer a Bartimeo. Bartimeo recibe el milagro. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo, ante la primera oposición de estos discípulos o de estas personas, del gentío, al decirle que se calle, se hubiera callado? Bartimeo a lo mejor no hubiera recibido la vista. Bartimeo nos da una lección de una persona que clama. Clama a mí y yo te responderé. La mujer sirofenicia también es un ejemplo de clamor, de oración, de no cansarse de clamar a Dios. Esta mujer que se acerca a Jesús y dice: mira, tengo una hija que está endemoniada. Y dice la palabra que Jesús no la dijo palabra. Primera oposición. Esta mujer busca a Jesús, clama a él y Jesús no la responde. Guarda silencio. Esta mujer empieza a clamar de nuevo y los discípulos le dicen a Jesús: oye, Jesús, échala, despídela, porque está detrás de nosotros dando voces. Segunda oposición. Pero esta mujer sigue clamando. Y la tercera oposición, otra vez Jesús le dice una palabra. Le dice una palabra dura. Y esta mujer dice: es cierto. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Socórreme, estaba diciendo esta mujer. Y Jesús actúa. Esta mujer no se cansó de clamar, no se cansó de orar. Por eso Bartimeo y esta mujer, que no sabemos su nombre, nos dan una lección de orar, de clamar a Dios. De no cansarnos de orar. No te canses de orar. Orad sin cesar. Eso es lo que dice Pablo. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu esposo inconverso, por tu esposa inconversa. Sigue orando a Dios por tus pastores, por tu iglesia, por tu ministerio. Sigue clamando a Dios. Sigue orando a Dios por tu familia, que a lo mejor está dividida. Sigue orando por tu compañero, por tu compañera de trabajo que es inconverso. Sigue orando a Dios por este ministerio de Radio Solidaria. Dios cada día nos abre puertas, pero también cada día vamos a sufrir persecución. Ora a Dios por nuestros hermanos misioneros que han dejado su país y están sirviendo a Dios, al prójimo en otros países. Ora a Dios por la iglesia perseguida. Afganistán es el país número 1 en perseguir a los cristianos y después Corea del Norte. ¿Qué decir de los países africanos? Hay motivos de oración. No te canses de orar. Orar como respirar. Es el libro que ha escrito el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, y está disponible en Librería Los Olivos. Orar como respirar. No te canses de orar. No te canses de clamar a Dios. En el Espíritu. Como ayer Ramón Ubillos nos compartía en el programa Pan del Cielo. Andar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Oración. Qué importante es orar. Tiene que ser parte de nuestra vida.